Esto va a ser importante también que tengamos en cuenta, y aquí hay algo que nos va a ayudar bastante. Amén. Resulta que cada vez que nosotros vayamos a leer un texto, es importante que nos hagamos preguntas. Amén. En el momento cuando estemos hablando en la homilética, en el tema para la predicación, para mirar las ayudas, los tipos de bosquejos, los tipos de mensajes, vamos a tener que plantearnos también diferentes preguntas. Pero como estamos iniciando ahorita, estamos en el estudio bíblico básico, la introducción, yo les voy a dar 10 preguntas que usted va a poder hacerse cada vez que usted se encuentre con un pasaje bíblico, sea un capítulo entero o también un texto. ¿Amén? En este caso yo voy a colocar de ejemplo un texto muy conocido para poder aplicarle estas 10 preguntas que vamos a tener acá. Entonces, usted las va a poder anotar, usted las va a poder tener para que usted pueda hacerse estas preguntas cada vez de que usted lea un pasaje de la escritura. Amén. Entonces, estas 10 preguntas nos van a ayudar para poder tener un poco más de profundidad. Las preguntas simplemente son una herramienta, amén, que nos va a permitir averiguar de alguna manera un poco más el mensaje y plantearnos preguntas. Después de estos puntos que hemos visto, en el punto siguiente que nos vamos a introducir, el cuarto, que va a tener que ver con la meditación. Pero antes de la meditación, esta repito, tener un poco más de profundidad a la hora de leer. Entonces, el texto emblema que voy a tomar es un texto muy conocido, es el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Todo el mundo lo sabe de memoria, hasta los niños se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que hay personas que lo dicen mal, lo he preguntado en muchos lugares y hay gente que lo dice mal. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el texto dice, para que todo aquel que en él cree, hablando de una permanencia, ¿verdad? Hablando no solamente del primer momento donde creyó, sino que permanece creyendo. Y todos ustedes saben que creer no implica solamente una aceptación de pensamiento. Creer involucra un montón de cosas más. Cuando la Biblia dice que en Él cree, Jesús dice que el que cree en mí, hay un montón de situaciones. No es solamente la percepción de saber que existe, sino también seguir al Señor, caminar en sus pasos, vivir en obediencia a su palabra. Entonces, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, nos ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que debo hacerme cuando leo un pasaje bíblico es, atención, la primera pregunta es, ¿cuál es el tema? Los temas también puedo hablar acerca de la salvación, también puedo hablar acerca del perdón, también puedo hablar acerca del pecado del hombre. Puedo colocar diferentes temas en síntesis. Le puedo colocar salvación, le puedo colocar perdón, o le puedo colocar también el pecado del hombre, porque debido al pecado del hombre es que Dios tiene que enviar a Jesús. ¿Okay? Entonces, yo le voy a colocar es pregunta número uno, ¿cuál es el tema general del pasaje? Yo le voy a colocar amor. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Repito, la primera pregunta que debo hacer es ¿cuál es el tema general del pasaje? Ok, pregunta número dos que debo yo hacerme en el momento en el que esté leyendo un pasaje bíblico para profundizar un poco más y sacar mejor la sustancia del texto.
principal que enseña el pasaje bíblico? ¿Cuál es la lección principal? Si hay una lección que yo debo tomar, si hay una lección que me enseña, ya identifiqué el tema. Sin esperar nada a cambio. La lección que me enseña. Yo veo a Dios como el protagonista de el amor. Muchas veces no está esperando que haya una acción de reciprocidad, sino el amor simplemente a Jesús. Aunque sabía que millones de personas no lo iban a seguir, aunque sabía que iban a blasfemar su nombre, la lección que Dios me da y que me da este pasaje es que Dios entregó a su Hijo, lo entregó sin esperar nada a cambio. ¿Ok? Esa es la segunda pregunta que me debo hacer. La tercera pregunta es, bueno, aquí dice el versículo más inspirador. ¿Cuál es el versículo más llamativo? ¿Cuál es el versículo más interesante? En este caso estamos hablando de un solo versículo. Si usted lee un capítulo entero, usted va a poder decir, me llamó la atención más este versículo. Bueno, generalmente yo hago eso cuando estamos en una reunión con los hermanos, leo un pasaje bíblico, leo un salmo, leo una historia bíblica y yo le lanzo a cada uno la pregunta y le digo cuál fue el versículo que más le llamó la atención. Entonces cada persona va a decir, bueno, me llamó más la atención esta frase, el versículo tal, y después de eso yo le digo, ¿por qué te llamó la atención? ¿Qué encontraste de interesante? Entonces, ¿cuál es el versículo más inspirador o cuál es la frase más inspiradora? La frase más inspiradora que da a esperar. ¿Ven? El amor real entrega. El amor real prometen amor y le prometen la luna a la mujer, pero no dan nada. Ni siquiera le dan, bueno, hablo sobre matrimonio, digo esto, que el hombre le puede dar a una mujer es llevarla al altar. Eso es lo que la mujer debe esperar de un hombre, lo que el hombre debe hacer, dignificarla públicamente, no andándose, no andar llevándose a las jovencitas que se dejan llevar a lugares donde hay oscuridad, donde están escondidos de la gente, y uno ve parejas de chicas. De muchas formas en diferentes lugares y ni siquiera se ella pueden esperar un acto de amor de que el hombre puede al mundo y Dios, porque el amor da, el amor entrega. Entonces, para mí esa es la que podemos hacer con todo la lección principal que me enseña a mí, una lección que me enseña a mí, que me diga, oye,
acerca de que el amor de Dios no tiene límites, que el amor de Dios nos habla de que nosotros somos pecadores. Él nos amó primero. Me enseña acerca de Dios que su amor está por encima, que su amor es más grande, su amor es más grande que el fracaso, su amor es más grande que mi incapacidad. El ejemplo que yo debo seguir es amar también a las personas y siempre, escuchen algo, en la medida que yo voy a estar compartiendo, yo trato de definir muy bien la posición. Es importante que el cristiano aprenda a definir muy bien la posición. ¿En qué sentido? En que nosotros como cristianos no podemos tener una simpatía con el secularismo. Nosotros los cristianos tenemos que ser radicales en nuestra fe, radicales en nuestra doctrina, radicales en la palabra. Tenemos que nosotros ser muy radicales en lo que creemos. ¿Por qué digo esto? Referente a esta pregunta, la quinta pregunta, ¿encuentro algún pasaje que debo seguir? Y aquí es donde voy, aquí es donde entro. ¿Por qué hablo de firmeza, de definición y de radicalidad? Porque la mejor forma de amar a una persona, escucha, es hablarle de Cristo. La mejor forma de amar a una persona es mostrarle que tiene necesidad de Dios en su vida. La mejor forma de amar a una persona es mostrarle que si va a una eternidad sin decidirse por Jesucristo y entregarle su vida a Dios, se va a condenar eternamente. El secularismo te dice que la mejor forma de amar a una persona es llevar a un mercado. La mejor forma de amar a una persona es darle dinero a los pobres de la calle. La mejor forma de amar a una persona, como veo esta frase, que es una frase muy secularista, y dice, todo lo que necesitamos es amor. Los hippies dicen que todo lo que necesitamos es amor y ellos se refieren a darle un abrazo a alguien en la calle.
se ha lanzado al lado del fuego. Entonces, cuando nosotros predicamos acerca de Jesús, una enfermedad terminal, y esa persona tiene la cura, ¿será que esa persona teniendo la cura, si no hombre? La mejor forma de poder hablar honestamente, de poder ser honesto con la otra persona y poder ayudarle, es llevarle el Evangelio de Cristo. Si tú compartes una comida, el indigente comió y a las 2 horas vuelve y tiene hambre. Pero Jesús dijo que el que prueba de esta agua, del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Amén. Nunca más tendrá sed. Gloria al Señor. Bien, la sexta pregunta que debemos hacernos, hemos hecho este preámbulo que es necesario. La sexta pregunta que tenemos que hacernos es, ¿señala el pasaje algún pecado que yo debo confesar? Bueno, viéndolo de esa forma, habiendo dicho todo lo anterior, el pecado que yo debo confesar es que no amo al mundo de la forma como debería. Debería amarlo más. Si no amara más el mundo y yo entendiera que el mundo necesita más salvación, yo hablaría más de Dios y yo predicaría más de Dios. Viene a mi mente aquella declaración hermosa de aquel hombre, de aquel gran hombre del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, de aquella declaración que quedó para la historia que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, si no predico el Evangelio. Ay de mí, si no predico el Evangelio. Se viene a mi mente aquella frase de aquel hombre de Dios, el gran apóstol Pablo, cuando declaró diciendo, ay de mí, si no anunciare el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea Dios, Señor, ayúdame, Padre, porque esto es tremendo, hermano. 19:40, a ver, error, 19:40. Ay, aleluya, gracias Señor Jesús, tú eres poderoso. Sin anunciar el bendito evangelio, ¿dónde estás? Buen madre. Ok, vienen a mi mente aquella frase maravillosa que dejó escrita. El versículo dice textualmente, pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. El pecado que yo debería confesar en este punto, en el punto número 6, ¿señala el pasaje bíblico algún pecado que yo debo confesar? Yo diría que sí. Yo diría que Dios lo entregó todo por la salvación de la humanidad y yo no le estoy dando todo. Necesito dar más. Aunque Pablo evangelizó el mundo antiguo y rompió la frontera de una Roma imperialista,
y llevó la gloria de Dios donde tal vez muy pocos se hubieran atrevido. Él lo hizo. Pablo se sentía insatisfecho. Pablo sentía que debía dar más, a pesar que dio su vida, su cuerpo, dio cada segundo de su existencia. Desde que Dios lo llamó a predicar, él decía: ay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces yo debería confesar de que necesito pedirle perdón al Señor y pedirle que me ayude, coloque en mí más fe, más amor, más entrega, más pasión y más compromiso por el reino de los cielos. Ok. La sexta pregunta sería: ¿encuentro en este pasaje algún error que deba evitar? ¿Encuentro en este pasaje algún error? Estamos hablando de que este estudio bíblico es como que nos interiorizan un poco más. Si lo que yo encuentro en la Biblia me está hablando a mí de que hay un error que yo debo evitar y no caer, yo diría que también tiene respuesta. El error que debería no caer es, lo hablamos hace un momento, hay personas que hablan de amor, pero no hacen nada por ese amor. Le dicen a la mujer: yo te amo y te quiero bajar al cielo y las estrellas, pero ni siquiera le compra una argolla de matrimonio para llevarla al altar. Ni siquiera es capaz de forzarse para comprar un terreno a donde llevarla a vivir y hacerle su casa, y tienen a las muchachas metidas en la casa de la mamá, en la casa de la mamá de ellos, que es suegra de la chica, donde llevan una vida terrible. Lo digo porque somos consejeros a parejas en matrimonios y suceden unos errores tremendos, pero el chico dice que la ama. Resulta que el amor me lleva a mí a dar más, a comprometerme más. Y usted dirá: pastor, pero bueno, hay situaciones. Yo entiendo las necesidades y las situaciones transitorias, pero también entiendo que el compromiso debe ser mucho mayor cada día, exigirnos mucho más. Vemos a un Jacob que amaba a Raquel, pero no simplemente se quedaba en los hechos, sino sacrificó más de una década de su vida por el amor de una mujer. Ok, el error que debería yo evitar es no caer en hablar de amor y no practicarlo, en no hablar de amor y no llevarlo a los hechos, y no llevarlo al compromiso. Amén. Y estamos hablando en este punto de poder llevar la gracia y el amor de Dios a otras personas. Bien, el punto número 8, la pregunta número 8 que nosotros debemos hacernos en el momento en el que vamos a estudiar la palabra del Señor, dice: ¿presenta el pasaje algún deber que necesito cumplir? El 7 dice: ¿algún error que debo evitar? Sí, no comprometerme con el amor como Dios lo hizo con la humanidad. El 8 dice que si hay algún deber que necesito cumplir, igual recalcamos el deber. El deber que necesito cumplir es tomar ese amor de Dios que amó al mundo, imitarlo, poder entregarle mi vida a Él para que su obra se lleve a cabo. Hay una frase que yo digo que me parece muy hermosa, y es que Jesucristo murió por mí, y como Cristo murió por mí, yo debo vivir para Él. Cristo murió por mí, yo debo vivir para Él. Eso es muy hermoso. Él nos entregó la vida. Bueno, generalmente hay muchas personas que llegan al Evangelio esperando que Dios les puede dar. Amén. Hay gente que llega a la iglesia con una perspectiva equivocada, queriendo algunos de que Dios los haga millonarios de un día para otro, otro que Dios le cumpla todos los caprichos. Bueno, muchas veces son caprichos no conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que se aparta del evangelio porque Dios no le cumplió su capricho. Resulta que eso es una idea equivocada del evangelio, porque yo no vengo a la iglesia esperando que Dios me dé o cuánto Dios me va a dar, porque Él ya lo dio todo. Dios entregó lo más grande que tenía, la vida de su Hijo. Jesús entregó hasta el último respiro de su vida, todo el dolor, todo el sudor, toda la sangre, toda la humillación, toda la soledad la entregó, el desprecio, lo vivió y lo sufrió para que nosotros fuéramos libres. O sea, Jesús ya lo entregó todo. Ahora en el Evangelio no se trata de cuánto Dios me pueda dar a mí. El Evangelio se trata de que cuánto yo le voy a dar a Él, a retribuir ese amor. Hay una canción muy linda
de un cantante que se llama David Escarpeta y se llama Es para ti. Y en la letra de esta canción él dice, déjame corresponder a tu amor. Dice, quiero corresponder a ese amor, al amor que tú me entregaste, que el amor sea recíproco. Él lo dio todo por mí, yo lo daré todo para él. Entonces, si este pasaje contiene algún deber que debo cumplir, es ese. Dios amó a la humanidad y nosotros también debemos amarla. Dios trajo salvación a la humanidad. Nosotros también tenemos que llevar a salvación a la humanidad y presentar al Salvador del mundo para que la gente lo pueda conocer. Amén. Número 9 dice, ¿contiene el pasaje alguna promesa que debo reclamar? Ya nos está hablando si hay algo que se presente como una promesa de Dios para mi vida. Bueno, la promesa que yo debería reclamar aquí, bueno, la salvación, ¿verdad? La salvación, Jesús murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, la promesa yo lo tomaría de dos formas. Número uno, reclamaría, aquí la promesa que nosotros podríamos reclamar sería la salvación, pero la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da la seguridad de la salvación, testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice cuando debemos ser transformados y renunciar a algún pecado que haya en nuestra vida. Camino y guíame hacia la senda eterna. Entonces, el Espíritu Santo nos testifica que nosotros somos hijos de Dios, que ya tenemos la salvación por herencia y es las arras de nuestra herencia, la salvación. Y lo otro, el segundo punto que yo miraría sería de pronto orarle a Dios, en el sentido donde dice reclamar, que es pedir para mí. Le pediría que me enseñe a amar más, como Él ama a la humanidad. Amar más a la humanidad, y eso me comprometería a hablar más de Cristo y a hacer su obra y a predicar su palabra y a evangelizar más. Y que me llene un poco más de ese amor que Él tiene, que es perfecto. Nuestro amor nunca será perfecto, pero en Él nos vamos perfeccionando. Y lo que yo diría que puedo tomar de aquí para pedirle más a Dios para mí, sabiendo que ya la salvación la tenemos por promesa, es pedirle más de su amor para amar a la humanidad y llevar su palabra. Bueno, el punto número 10, ya para terminar, dice, ¿contiene el pasaje bíblico alguna oración que debo hacer mía? Okay, eso es importante. Ahora es cómo orar frente a eso. ¿Cómo orar? Bueno, ya la oración quedaría unida por todo lo que hemos dicho anteriormente, y es pedirle al Señor que nos ayude a poder amar más como Él, a amar al perdido, a amar al que necesita salvación, amar al que todavía no ha conocido a Jesucristo. En el mundo, la Biblia dice que todos los seres humanos somos vasijas, y esas vasijas están llenas de una cosa o de otra. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, está llena de inmundicia, de lodo, está lleno de fango, está lleno de, como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, están llenos de toda inmundicia. Y realmente no hay puntos intermedios. En el mundo o somos luz o somos tinieblas. O somos vírgenes prudentes o somos vírgenes insensatas. O somos de Dios o somos del enemigo. Amén. No hay paralelismo, no hay nadie que pueda decir yo me quedo en la mitad y no soy ni de aquí ni de allá. O somos de Cristo o no somos de Él. Amén. Entonces, sí hay mucha gente que necesita salvación en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en la calle, en el mercado, en la cuadra, en todos los lugares. Entonces, la oración que yo haría mía sería pedirle a Dios que me ayude más a llenarme de su amor. Ok,
Espero que haya quedado bien claro estos 10 pasos que podemos aplicar, porque lo podemos aplicar con toda la Biblia. Son herramientas que nosotros vamos a tener para analizar un poco más la palabra del Señor. Estas 10 preguntas, cuando estemos leyéndolas, podemos hacernos estas preguntas e ir respondiéndolas. Esto ya tiene que ver con un poco más de estudio, no simplemente leer la Biblia de manera superficial, sino detenerme. Si estoy leyendo los libros de los profetas mayores, si estoy leyendo el Génesis, si estoy leyendo cada una de estas preguntas, nos va a llevar a que nos cuestionemos un poco más y a que le saquemos un poco más de información al pasaje, amén, analizarlo, gloria al Señor. ¿Okay? Entonces, por ahora hemos llegado a la parte final, estamos en la materia de estudio bíblico, amén, de nuestro Instituto Bíblico Formativo Virtual. Lo vamos a compartir. Esperamos que las siguientes clases vamos a profundizar un poco más, pero por hoy hemos llegado hasta acá. Espero que haya sido de provecho. Lo bueno en las redes es que usted puede devolver el video si no entendió algo, y también puede escribirnos, por favor, si desea un poco más que ampliemos la paz del Señor sea sobre todos ustedes en el nombre de Jesús, y vamos a finalizar con una oración. Amén. Agradeciéndole al Señor este hermoso tiempo que hemos tenido, porque Él es el que permite todo esto. Amén. A Él sea el honor, la alabanza, la gloria y el poder para siempre, que nos da vida, nos da el aliento de vida para poder servirle al Señor y servirle al cuerpo de Cristo. Amén a todos ustedes. Oramos y decimos: Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, agradecerte por la bendición que tú nos permites de poder compartir. En el nombre precioso de Jesús. Dios, Señor, que la promesa de tu palabra permanezca, Señor, y siempre a cada uno de tus dices, al propósito. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos el honor, la alabanza y el poder, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Toda la gloria te pertenece, todo el honor, la alabanza, Dios mío, es para ti en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, el tributo que te entregamos, Dios mío, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo inmenso de tener en nuestra mano las sagradas escrituras. De manera poderosa y sobrenatural. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Bendiciones. Amén.